Mi jefe me ofreció el peor proyecto del año diciendo que era una oportunidad, pero usé sus correos para mostrar que planeaba culparme de su fracaso en la junta. Siempre me he considerado alguien directo en mi trabajo, y aunque no soy el más popular en la oficina, me aseguro de que las cosas se hagan bien. Trabajo en una empresa de marketing digital que tiene sus propios problemas, plazos absurdos, clientes imposibles y, sobre todo, un jefe que cree que manipular a su equipo es sinónimo de liderazgo. Desde que llegó, siempre buscaba una forma de delegar sus responsabilidades cuando las cosas parecían complicarse. Mi relación con él era funcional, al menos al principio. Nunca hubo cercanía, pero tampoco conflictos directos. Me encargaba de proyectos importantes y, hasta hace poco, creía que eso era un voto de confianza en mis habilidades. Mis compañeros a menudo me advertían que él no tenía reparos en pisotear a quien fuera para salvar su pellejo, pero como nunca me había afectado directamente, lo tomaba como chismes del café. Solo ahora veo que debí prestar más atención. Un lunes cualquiera, llegó a la oficina con una sonrisa que nunca anticipaba nada bueno. Me llamó a su oficina, y con un tono que pretendía sonar alentador, me dijo que tenía una oportunidad para mí. Según él, un cliente grande estaba en crisis, y necesitaban a alguien con experiencia para rescatar el proyecto. Aunque sonaba dudoso, no vi motivos para rechazarlo en ese momento. Los detalles llegaron más tarde, un cronograma irreal, un presupuesto ridículo y un equipo reducido que apenas podía manejar las tareas básicas. Mientras revisaba los correos del cliente, noté algo peculiar. Había una cadena de mensajes entre mi jefe y otro gerente en la que discutían sobre el proyecto antes de que me lo asignaran. Aunque no decían nada explícito, la forma en que describían la situación sugería que ya sabían que el cliente estaba a punto de cancelar el contrato. Mi nombre apareció varias veces en los correos, acompañado de frases como alguien debe asumir la responsabilidad y podemos manejar la situación si se enfoca en sus errores. No quise sacar conclusiones precipitadas, pero las red flags estaban ahí. Empecé a notar que mi jefe evitaba involucrarse directamente, incluso en reuniones importantes. Cuando pedí su aprobación para decisiones críticas, me decía que confiaba en mi criterio. Por si fuera poco, algunos compañeros comenzaron a hacer comentarios velados sobre cómo yo tenía mucho que demostrar. Me resultó evidente que todo estaba orquestado para que, si el proyecto fallaba, yo cargara con las consecuencias. La sensación de haber sido manipulado no era nueva en la empresa, pero esta vez estaba claro que el impacto podía ser mayor. Sin embargo, en lugar de dejarme llevar por el enojo o la frustración, decidí actuar. Primero, aseguré toda la documentación del proyecto, correos, cronogramas, presupuestos, incluso los mensajes ambiguos de mi jefe. Sabía que necesitaría pruebas concretas si las cosas se torcían. El entorno laboral comenzó a tensarse más de lo habitual. Las reuniones eran un desfile de excusas, con otros equipos evitando involucrarse y dejando claro que no querían cargar con las responsabilidades. Mi jefe, por otro lado, parecía cada vez más ausente, delegando incluso las comunicaciones más importantes a otros. Faltaba poco para una reunión clave con los directivos en la que presentaríamos avances del proyecto. Mi jefe insistió en que yo liderara la presentación, algo que normalmente no me molestaría, pero ahora sabía que era parte de su plan. Él planeaba quedarse en segundo plano, esperando a ver si yo lograba contener el desastre o, más probablemente, absorbía toda la culpa frente a los directivos. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que escribí sobre la situación con el proyecto y mi jefe. Gracias a quienes comentaron en mi publicación anterior, varios mencionaron que era importante mantener todo documentado, y créanme, he seguido ese consejo al pie de la letra. La reunión clave con los directivos estaba cada vez más cerca, y mi jefe continuaba manteniéndose al margen, como si el proyecto no fuera una prioridad para él. Los avances del equipo eran limitados, en parte porque la carga de trabajo era ridícula, pero también porque había falta de recursos evidentes. Pedí varias veces acceso a herramientas que podrían facilitar el análisis de datos del cliente, pero cada solicitud quedaba pendiente en manos de mi jefe. Mientras tanto, recibí correos de otros departamentos que dejaban claro que la empresa estaba preocupada por el riesgo de perder al cliente. Cada uno de esos mensajes tenía un tono que parecía dirigido a culparme de antemano si algo salía mal. Ayer tuvimos una reunión preparatoria para la gran presentación. Mi jefe apareció solo para dar una introducción rápida, delegándome la tarea de exponer los puntos más críticos. Incluso sugirió que sería buena idea hablar desde mi experiencia personal, lo cual sentí como una manera velada de asegurarse de que cualquier fallo quedara exclusivamente vinculado a mí. En la misma reunión, un gerente de otro departamento preguntó directamente por qué no se habían cumplido ciertos plazos. Antes de que pudiera responder, mi jefe intervino con un tono casi casual, mencionando que el equipo ha tenido dificultades para ajustarse a las expectativas. No señaló a nadie directamente, pero su mirada en mi dirección lo dijo todo. Decidí que ya era hora de tomar medidas más concretas.
Durante el resto del día, recopilé correos, registros de reuniones y hasta capturas de pantalla de conversaciones donde quedaba claro que las decisiones críticas habían sido ignoradas o, peor aún, obstruidas. También comencé a hablar con algunos compañeros de confianza que estaban al tanto del historial de manipulación de mi jefe. Uno de ellos me confirmó que mi nombre había salido varias veces en conversaciones informales como el encargado del proyecto, aunque todos sabían que las directrices venían de arriba. Al final del día, recibí un mensaje directo del cliente, algo que normalmente no debería haber ocurrido, ya que todas las comunicaciones oficiales pasan por mi jefe. El cliente expresó preocupación por la falta de comunicación y pidió explicaciones sobre por qué no se habían cumplido ciertas promesas. Fue en ese momento cuando confirmé que mi jefe no solo estaba lavándose las manos, sino que también estaba permitiendo que el cliente quedara insatisfecho sin intervenir para mediar o explicar. Hoy por la mañana, algo curioso sucedió. Uno de los directores de la empresa se acercó a mí de manera informal y me preguntó cómo veía el estado del proyecto. Su tono era casual, pero la pregunta en sí no lo era. Respondí de la manera más diplomática posible, mencionando los desafíos y las limitaciones sin culpar directamente a nadie, aunque no pude evitar notar que tomaba notas mientras hablábamos. El ambiente en la oficina se siente cada vez más denso. La reunión con los directivos es mañana, y mi jefe ya me envió un mensaje recordándome que debo dar lo mejor de mí en la presentación. Mientras tanto, tengo un plan en marcha. Estoy preparando un conjunto de documentos que planeo presentar si me veo acorralado. Si quieren que cargue con toda la culpa, al menos tendrán que enfrentarse a los hechos. Actualización 2. Ha pasado un día desde la última publicación, y la reunión con los directivos finalmente ocurrió esta mañana. Puedo decir que fue tan caótica como lo anticipé, aunque no en el sentido que esperaban algunos. Desde el momento en que entré a la sala, noté que mi jefe estaba más nervioso de lo habitual. Su postura, normalmente confiada y relajada, mostraba tensión en los gestos. Fue evidente cuando uno de los directores empezó a cuestionar los retrasos en el proyecto directamente frente a todos. El formato de la reunión fue sencillo, mi jefe comenzó con una introducción general sobre los objetivos del proyecto y destacó su importancia estratégica para la empresa. Luego me cedió la palabra para que presentara los avances técnicos y respondiera las preguntas. Desde ese momento, sentí como mi jefe retrocedía en su rol, delegando implícitamente cualquier responsabilidad sobre los problemas. Antes de abordar mi parte, ya tenía claro que la estrategia de mi jefe era sencilla, dejar que yo absorbiera toda la presión. Pero había hecho mis preparativos. Inicié presentando los avances reales, con datos precisos y gráficos claros, evitando omitir los problemas que se habían presentado. Destacaba cómo cada retraso estaba directamente relacionado con decisiones pendientes que estaban fuera de mi control, sin señalar directamente a nadie, pero dejando claras las responsabilidades en el proceso. Uno de los directores hizo una pregunta clave que evidentemente buscaba encontrar fallos en mi gestión: ¿por qué no se habían implementado ciertas herramientas necesarias para completar el análisis final? Antes de que mi jefe pudiera responder, mencioné que dichas herramientas habían sido solicitadas formalmente varias veces, y mostré capturas de pantalla de los correos enviados y las respuestas de «en revisión» que había recibido de su oficina. Todo esto estaba proyectado en la pantalla para que nadie pudiera ignorarlo. El ambiente en la sala cambió de inmediato. Mi jefe trató de intervenir con comentarios sobre las dificultades del equipo para ajustarse a las demandas, pero los directores no parecían convencidos. Uno de ellos preguntó directamente por qué el cliente había tenido que contactarme personalmente, algo que normalmente sería una responsabilidad de mi jefe. En ese momento, decidí revelar el mensaje del cliente, incluyendo la falta de comunicación que mencionaba. Eso generó un silencio incómodo en la sala. Mi jefe intentó desviar el tema, asegurando que estaba en constante contacto con el cliente, pero uno de los directores pidió ver evidencias de esas comunicaciones. Fue evidente que no las tenía, y su lenguaje corporal lo traicionaba. Mencionó algo sobre conversaciones verbales frecuentes, pero nadie parecía dispuesto a aceptar excusas vagas. La situación se volvió más intensa cuando uno de mis compañeros, a quien había informado previamente de lo que ocurría, apoyó mis afirmaciones. Explicó que muchos de los problemas operativos habían sido discutidos en reuniones internas, pero que las decisiones claves siempre se retrasaban porque necesitaban la aprobación de mi jefe. Eso fue suficiente para que los directores comenzaran a dirigir sus preguntas hacia él. Hacia el final de la reunión, uno de los directores dejó claro que esperaban un informe detallado sobre los problemas de gestión del proyecto antes de tomar decisiones adicionales. Mi jefe trató de minimizarlo, asegurando que todo estaba bajo control, pero su tono no convencía a nadie. Cuando la reunión terminó, lo vi salir de la sala rápidamente, sin dirigirme la palabra. Por la tarde, recibí un correo del cliente agradeciendo la claridad que había aportado en la presentación. Esto confirmó mis sospechas: mi jefe no había gestionado la comunicación, y el cliente había estado en la oscuridad todo este tiempo.
Aunque todavía no sé cómo reaccionará él a lo sucedido hoy, tengo la sensación de que esta no será la última vez que intente salvarse a costa de alguien más. La tarde después de la reunión fue un caos silencioso. Mi jefe evitó cualquier contacto directo conmigo, algo completamente atípico considerando su insistencia habitual en supervisar cada aspecto de mi trabajo. Sin embargo, esto no significaba que estuviera tranquilo. A través de algunos compañeros, supe que había estado en conversaciones constantes con los directores, intentando explicar la situación y salvar lo que quedaba de su reputación. No me sorprendió, pero sabía que estaba preparando algo. Esa noche, recibí un correo que confirmaba mis sospechas. Mi jefe solicitaba una reunión individual para revisar los puntos que se discutieron en la junta. El tono era formal, pero sus intenciones eran claras: buscar un culpable directo. Decidí no contestar de inmediato. En su lugar, repasé todos los documentos y correos relacionados con el proyecto, asegurándome de que cada detalle estuviera respaldado. No planeaba entrar a esa reunión sin estar completamente preparado. Al día siguiente, la reunión fue más tensa de lo esperado. Mi jefe, con una expresión calculadora, comenzó cuestionando algunos de los datos que presenté ante los directores. Insinuó que mi interpretación de las solicitudes del cliente era inexacta y que mi presentación no había reflejado el esfuerzo global del equipo. Me limité a responder con hechos concretos, mencionando fechas específicas y citando correos enviados por el cliente. Al notar que no lograba encontrar inconsistencias, cambió de estrategia. Empezó a culpar problemas estructurales en el equipo, sugiriendo que algunos miembros no estaban colaborando como se esperaba. Por suerte, había anticipado ese movimiento. Mencioné cómo la falta de decisiones de su parte había ralentizado el trabajo, mostrando ejemplos de correos en los que solicitaba aprobaciones y nunca recibí respuesta. Fue entonces cuando cambió el tono, afirmando que el proyecto estaba avanzando, pero necesitábamos reevaluar responsabilidades para garantizar el éxito. En ese punto, entendí lo que intentaba hacer: buscaba redirigir la atención de los directores hacia el equipo, diluyendo su responsabilidad en el proceso. Decidí adelantármele. Después de la reunión, recopilé todo el material que demostraba los retrasos y problemas relacionados directamente con su gestión. Sabía que el informe que los directores habían solicitado sería clave, y quería asegurarme de que no pudiera manipularlo. Por la tarde, me reuní con uno de los directores que había mostrado mayor interés en el estado real del proyecto. Le entregué un informe detallado, con capturas de pantalla y una cronología clara de los eventos. Me aseguré de que todo fuera objetivo y profesional, evitando cualquier comentario personal sobre mi jefe. El director revisó los documentos con cuidado, agradeciéndome por la claridad de la información. Me dejó claro que esta información sería fundamental para tomar decisiones en la próxima reunión. 2 días después, las consecuencias comenzaron a manifestarse. Se convocó una nueva reunión con los directores, pero esta vez mi jefe no fue invitado. En su lugar, uno de los directores principales asumió temporalmente el control del proyecto, mencionando que era necesario reforzar el liderazgo. Aunque no se dijo explícitamente, todos entendimos lo que significaba: mi jefe estaba oficialmente apartado de la dirección. Esa misma tarde, mi jefe me pidió hablar en privado. Parecía nervioso, pero trataba de mantener una apariencia de control. Insinuó que mi entusiasmo por los detalles había generado tensiones innecesarias y que deberíamos trabajar juntos para resolver cualquier malentendido. Fue la primera vez que lo vi intentar apelar a la colaboración. No respondí directamente, limitándome a agradecer su apoyo previo al proyecto. Sabía que cualquier reacción emocional solo le daría más herramientas para manipular la narrativa. Por ahora, el proyecto sigue avanzando bajo la supervisión del director. Mi equipo parece más tranquilo, aunque la incertidumbre aún persiste, se respira un aire de mayor confianza. Sé que esto no ha terminado del todo, pero por primera vez en meses siento que las cosas están moviéndose en la dirección correcta. Actualización 3. Un mes después de que el director asumiera el control del proyecto, las dinámicas en la oficina se habían transformado de manera evidente. Los procesos se desarrollaban con mayor claridad, y la presión constante que antes definía el ambiente había disminuido. Mi exjefe, aunque todavía formaba parte de la empresa, aparecía con menos frecuencia en reuniones relevantes, enfocándose en tareas de soporte que no requerían mayor protagonismo. Mientras tanto, el equipo trabajaba bajo las nuevas directrices del director, quien se aseguraba de que las responsabilidades estuvieran mejor distribuidas. Algunos compañeros comentaban que, por primera vez en mucho tiempo, se sentían respaldados por un liderazgo que valoraba la colaboración por encima de los intereses individuales. Estas observaciones dejaban en claro cómo la gestión anterior había afectado al equipo. Un correo inesperado del Departamento de Recursos Humanos marcó un giro adicional. Me convocaron a una reunión para hablar sobre la gestión previa del proyecto.
Durante la conversación, me pidieron detalles precisos sobre decisiones documentadas y correos que respaldaban los reportes enviados semanas antes. Sin emitir opiniones personales, respondí con hechos, permitiendo que la información hablara por sí sola. No mucho después, comenzaron a circular rumores de que mi exjefe había recibido una advertencia formal. Aunque aún tenía un puesto en la empresa, sus responsabilidades fueron reducidas drásticamente. Su nombre dejó de aparecer en proyectos clave y, en cambio, lo asignaron a tareas que no tenían impacto directo en los objetivos principales de la empresa. Algunos mencionaban que pasaba gran parte del tiempo revisando documentos de archivo o en reuniones poco relevantes. Mientras tanto, los directores confiaron en mi capacidad para gestionar nuevos proyectos. En enero, me ofrecieron liderar un nuevo desarrollo que implicaba mayor visibilidad en la empresa. La asignación incluyó acceso directo a recursos y apoyo del equipo, lo que dejó en claro que estaban interesados en fomentar un ambiente más eficiente. Sin embargo, la transición no fue completamente fluida. Algunos compañeros que solían respaldar a mi exjefe comenzaron a distanciarse. Comentarios indirectos sobre los cambios recientes dejaron entrever que no todos aceptaban las decisiones tomadas por los directores. A pesar de estas tensiones, las nuevas dinámicas laborales continuaron estableciéndose. En una reunión informal con uno de los directores, surgió la posibilidad de una reorganización más amplia dentro del departamento. Aunque no se mencionaron nombres específicos, quedó implícito que aquellos que no se adaptaran a los nuevos estándares de trabajo serían reasignados o dejarían la empresa. Este comentario no fue discutido abiertamente, pero reflejaba el enfoque de los líderes hacia la estabilidad y eficiencia del equipo. A medida que avanzaba el mes, algunos compañeros decidieron buscar oportunidades fuera de la empresa. Mientras tanto, el equipo restante se ajustó a las nuevas dinámicas, lo que fortaleció el trabajo colectivo. Los proyectos comenzaron a completarse con menos interrupciones, y el ambiente laboral mejoró en general. El impacto en las relaciones laborales fue evidente. Aunque algunos vínculos se enfriaron, las dinámicas generales dentro del equipo mostraron un cambio positivo. Los nuevos proyectos avanzaban según lo planeado, y los directores continuaban implementando cambios que buscaban optimizar los procesos internos. El proyecto inicial, que había desatado todo, estaba a punto de completarse con éxito, consolidando la transición hacia un liderazgo más eficiente. Aunque aún podían surgir desafíos, el entorno laboral reflejaba un cambio tangible en la forma en que los equipos operaban y en cómo se gestionaban los proyectos.